esto en nuestra zona, en la provincia de Chaco. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Oscar Gaona, decíamos, referente de expendedores de combustible de la provincia de Chaco, que está en línea y vamos a saludarlo. Oscar, buen día, ¿cómo te va? Roberto Espinosa te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto, ¿cómo están? Bien, acá tratando de entender un poco, ¿no?, esta situación de faltante de gasoil y queríamos saber básicamente a qué se debe, Oscar. Sí, la verdadera razón por la cual está faltando gasoil es que la Argentina es un país productor de gasoil, productor de combustibles, tanto nafta como gasoil, pero no alcanza a cubrir la demanda en épocas de muy alta demanda precisamente, como son los meses de abril, mayo y junio, donde la cosecha gruesa genera un pico de demanda en lo que es el consumo de gasoil. Normalmente lo que se hace, Argentina tiene una capacidad de producción de combustible que está dada por las refinerías, tanto de la marca YPF, que son la mayor cantidad de refinerías, como de Action, de Transfigura o Puma, o de Shell que tenemos en el país. Esas refinerías están todas diseñadas para un consumo normal de combustibles. Cuando hay picos de demanda, lo que hacía nuestro país, como se hace en todo el mundo, se importaba directamente el combustible que estaba haciendo falta. O sea, en este caso el gasoil. Actualmente el precio del gasoil a nivel internacional está casi al doble de lo que cuesta en Argentina. Y eso hizo que las petroleras no pudiesen importarlo, porque tienen un precio en Argentina que está casi congelado, y es imposible que una petrolera afronte el gasto de importar combustible y venderlo a un precio mucho más barato. O sea, eso, al principio las petroleras directamente optaron por no importar nada de producto, entregar únicamente el producto que se producía en el país, con un costo mucho más bajo que traerlo de afuera, y eso es lo que generó de que haya faltantes en todo el país, porque no se podía cubrir la demanda. Una vez que esto salió al aire, hubieron quejas por parte de transportistas, hubieron paros, hubieron quejas por parte de todos los sectores de la economía. Eso forzó a que el gobierno empiece a negociar lo que es traer un barco de combustible. Eso no es inmediato, no es que uno lo compre y lo tiene a la semana, lo tiene acá, eso tiene una demora de casi 45 días, y a eso hay que sumarle también que a nivel internacional la demanda de gasoil es muy fuerte por el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, Rusia, por ejemplo, es un productor y produce y exporta el 8% del gasoil que demanda nuestro planeta. O sea, todo lo que es la economía. Cuando estamos hablando de los millones y millones de barriles que se compran de gasoil y solo Rusia está exportando el 8%, nos podemos dar una idea de que realmente hay un faltante de gasoil a nivel mundial, y eso hace que a los mismos lugares donde Argentina habitualmente le compraba, hoy están intentando comprarle también otros países del mundo con otra situación económica. ¿A qué voy? Con disponibilidad de dólares para pagar. Entonces esto generó, digamos, que a nivel internacional, por más de que uno quiera salir a comprar el producto es muy escaso, hay que estar compitiendo con otras empresas y otras naciones que también lo están necesitando y que tienen a veces más disponibilidad de dólares de lo que tenemos nosotros en Argentina. Eso es lo que fue generando un conflicto en el cual no teníamos combustible para lo que es la producción, para lo que es sacar los granos y poder transportarlos hasta los puertos, y eso es lo que generó un pico de demanda muy fuerte y no teníamos combustible para poder cubrir. Actualmente se está hablando que la situación ya está mejorando, sí. pero ¿por qué está mejorando? Porque la cosecha de soja se cerró el mes pasado. Entonces ahí hay mucho menos demanda y, como les dije al principio, nuestro país alcanza a cubrir lo que es la demanda normal de gasoil, y cuando bajan esos picos de demanda, el resto del año, digamos, el producto estamos teniendo producto. Oscar, vos sabés que ayer lo escuchábamos al presidente de la Nación en una entrevista, en un medio, y él marcaba que el problema, básicamente en general, de la economía argentina, vaya paradoja, es porque la economía está creciendo demasiado. Y que en cierta forma eso lo que hace es que haya mucha demanda, por ejemplo, como estás marcando, en la parte del combustible, el uso de gasoil.
en cierta forma lo que estás marcando en relación al tema de la producción agropecuaria, específicamente el del sector de la soja, lo que estás señalando en cierta parte le da la razón a eso que marcaba el presidente. No, no es así. Ah, ¿no? Estamos hablando de picos de demanda que todos los años ocurren. O sea, no podemos... O sea, debería haber habido previsibilidad. Ese es el problema que estamos teniendo en todo lo que es la parte política. Y no hablo de este gobierno, estoy hablando de lo que está ocurriendo todo el tiempo. O sea, se está viendo que hay un crecimiento de demanda de combustibles que también está dado por un congelamiento en el precio de los combustibles. Hoy cuando vos te vas a un supermercado y querés buscar productos que dicen precio cuidado, no los encontrás. ¿Por qué? Porque tienen un precio mucho más bajo y la gente busca ese producto. En el caso del combustible viene con un congelamiento de precios que va muy por detrás de lo que es la inflación en Argentina, y eso también hace que la gente consuma más combustible y se movilice mucho más de lo que a veces necesitaría. También tenemos que estar viendo, ese es un fenómeno que se está dando mucho en Latinoamérica, lo que se denomina movilidad. Estamos viendo que el fenómeno post-pandemia hizo que en nuestra región lo que es la movilidad haya aumentado y esté por valores por arriba de lo que fue en la época pre-pandemia. Esto tiene que ver porque la gente, después de estar tanto tiempo encerrada, quiere salir a la calle, quiere viajar. No tenemos acceso a veces a hacer otros viajes mucho más caros, digamos, como la gente que antes viajaba al exterior, donde ahí no se demandaba combustible, eso iba directamente a combustible de avión, por ejemplo. Hoy se hacen los recorridos a nivel local, que es muy bueno, yo creo, para nuestra industria del turismo, pero eso está generando un montón de consumos que se lo está viendo, se lo está analizando, y nosotros lo venimos, con estaciones de servicio, lo venimos denunciando ya desde septiembre del año pasado, y ese incremento en la demanda se estaba dando por el congelamiento de precios, y que eso iba a traer consecuencias cuando esa demanda no pueda ser cubierta, porque Argentina no tenía la posibilidad de importar combustible al precio que lo estábamos vendiendo localmente. O sea, echarle la culpa al faltante de combustible por un crecimiento de la economía no es cierto, es algo que todos los años ocurre y es algo que se debería haber previsto, pero también hay necesidades y hay, seamos sinceros, hay faltante de dólares, claro. No hay en el Banco Central. Oscar, vos sabés que otra de las responsabilidades se les achacó a cierta parte de los sectores rurales que acopiaron, según una denuncia, establecieron desde fuentes que está vinculada a la economía argentina, la economía nacional, decían que ciertos sectores rurales, cuando vieron el valor del combustible, que estaba el valor del gasoil básicamente, que estaba muy barato, empezaron a acopiar en su campo mucho gasoil, sabiendo que en un breve lapso de tiempo iba a aumentar. ¿Esto es así? ¿Hubo gente del sector rural que acopió gasoil sabiendo que estaba barato y que después se iba a disparar el precio? Mira, si es que hubieran algunas empresas, algunos pequeños productores que acopiaron, los felicito, porque eso se llama prever una situación que ya la estaban viendo. Pero no fue cierto porque yo estoy hablando con estaciones de servicios del interior de nuestra provincia, donde es zona netamente agropecuaria, y realmente no están teniendo producto desde hace mucho tiempo, porque una vez que aparece un congelamiento de precios, lo que hacen las petroleras normalmente es decir, perfecto, nosotros lo único que podemos producir es el crudo que se está trayendo, que se está comprando dentro, y por lo tanto ya empiezan a poner cupos a todas las estaciones de servicios, y eso hace de que por más de que uno quiera salir a comprar, a buscar un camión, a querer acopiar, no se pueda, porque la estación de servicio ya viene quedando sin combustible desde, te digo, nosotros venimos con problemas de cupos desde noviembre del año pasado. Ahí ya teníamos inconvenientes en el problema de gasoil en todo lo que era la zona productiva. Y hay otra verdad, que hoy el combustible, al tener un corte, o sea, estar mezclado con biodiesel, el gasoil está mezclado con biodiesel, eso ya viene como parte de una ley desde el 2010 a la fecha, que se tiene que mezclar todo lo que sea gasoil o producto de petróleo, derivado de petróleo, se tiene que mezclar con biodiesel. Si uno acumula por varios meses ese producto, empezás a tener problemas en los motores.
Y si hoy nosotros nos ponemos a pensar el costo de lo que son las máquinas de las cosechadoras, las sembradoras, que valen aproximadamente $1 millón, nadie se arriesgaría a fundir una máquina solo por acopiar combustible o tenerlo mucho tiempo. El combustible hoy, tanto las naftas como el gasoil, no se los puede guardar más de un mes porque empiezan a tener problemas porque ya tienen un componente orgánico o un componente derivado de vegetales dentro de su composición que absorbe humedad y empieza a formar hongos, y eso te daña todo el sistema de inyección. Mirá, y Oscar, lo primero que uno piensa ante este panorama es cómo se revierte, cómo se invierte este proceso de faltante de gasoil, y uno piensa rápidamente en Vaca Muerta. ¿Vaca Muerta puede ser la solución, puede ser la salida? Y si no, ¿qué otra salida tenemos ante este panorama? Sí, Vaca Muerta es una solución, pero una solución para nuestro país. ¿Y a qué me refiero con eso? Que todo lo que es la producción de gas y de petróleo de Vaca Muerta lo que va a hacer es ingresar dólares que realmente necesita muchísimo. Argentina necesita recuperar sus reservas. Hoy, por más de que Vaca Muerta quiera aportar más petróleo al mercado local, no hay capacidad de refinamiento. Estamos hablando que las refinerías que están dentro del país están trabajando el 98% de su capacidad. Más de eso no se puede, o sea, el 98% es el máximo por cuestiones de seguridad que puede estar trabajando en la refinería. O sea que hoy, por más de que se inyecte más crudo a la refinería no tiene capacidad de producir. Y no se pueden hacer nuevas refinerías. Por una cuestión, una refinería nueva cuesta aproximadamente $7.000 millones. O sea, es imposible que ni siquiera el Estado Nacional ni ninguna empresa privada hoy piense en hacer una nueva refinería. Y además hay algo que es muy cierto, hay refinerías a nivel mundial que tienen capacidad ociosa. Si bien hoy no hay producto, las refinerías a nivel mundial no están trabajando al máximo de su capacidad, así que normalmente lo más económico es poder comprar el gasoil que nos esté haciendo falta. Acá hubieron varios problemas de los cuales, digamos, derivaron a esta situación. Uno es, como yo te dije, un congelamiento de precios, donde el precio, tanto el crudo como el gasoil a nivel internacional fueron elevándose muy fuertemente y nosotros mantuvimos un precio congelado, por lo tanto nos dejó totalmente fuera de la posibilidad de importar y de traer ese producto al país. Y otra de las cosas que sí puede hacer Argentina es ir cambiando su matriz energética. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy Vaca Muerta es la segunda reserva de gas a nivel mundial. Hoy, si nosotros como Argentina tenemos la segunda reserva de gas a nivel mundial, se está extrayendo ese gas, lo que deberíamos hacer es invertir en que todas las provincias tengan abastecimiento de GNC. O sea que el gasoil que hoy se están usando todavía en usinas usinas a combustión, que se está utilizando en la industria, que se está utilizando en muchas otras cosas, debería estar todo suplantado por gas, que es el producto que más tenemos en nuestro país. Pero obviamente para eso hace falta las inversiones, pero tenemos que estar pensando a largo plazo y que realmente un país que tenga hoy la segunda reserva a nivel mundial debería estar funcionando casi todo a GNC. Fíjate, Oscar, lo que estás marcando, que recién señalabas que una refinería de petróleos costaría hacer una nueva aproximadamente $7.000 millones. Nuestro país tomó, bajo la gestión de Mauricio Macri, un crédito rápido, fuerte, con el Fondo Monetario Internacional de $45.000 millones. Es decir, que quedaba un resto importante como para haber invertido, es decir, ya que tomás un crédito tan importante en tan corto plazo, uno dice, qué lástima que no se utilizó en ese momento para producir, pensando en el mediano plazo, una refinería de petróleo y hasta un gasoducto, justamente para todo lo que se extrae de Vaca Muerta y para poder ser distribuido en todo el país, como estás marcando. ¿No pensás que ahí está faltando también una veta visionaria de la dirigencia política para decir, bueno, ya que tomamos crédito, utilicémoslo para algo productivo y sobre todo en el corto plazo? No, eso siempre lo pensamos, o sea, si se toma crédito, lo principal es generar después recursos para poder pagarlo, y eso qué significa invertirlo en cuestiones productivas. Si vos estás tomando dinero de afuera, lo mejor es poder generar algo que te asegure que lo podés pagar. Pero como yo te dije, hoy y hace 10 años atrás, invertir en una refinería es el peor negocio que hay. Por el costo que tiene, por la cantidad ociosa que tienen las refinerías a nivel mundial,
y por otra cuestión, de que también se está tratando de eso a futuro, digamos, se está tratando de achicar todo lo que es la demanda de combustibles fósiles. Así que hablar de una refinería, fíjate que las refinerías en nuestro país tienen aproximadamente 80, 90 años, donde vos tenías un horizonte de recupero de esa inversión. ¿En qué se ha destinado ese dinero? La verdad es que lo desconozco, pero pensar de que se pudo haber destinado en una refinería hubiese sido uno de los peores negocios que hubiese podido hacer cualquier gobierno, el que sea. Claro. Por eso hoy tampoco se está pensando en ese tipo de inversión. Que me diga si mejorar toda la red de gasoductos, sí, se fue mejorando, se sigue mejorando, se está pensando en eso. O sea, en la época de Macri se terminaron todo lo que era el anillo de tuberías que venían, inicialmente se pensaba que vinieran desde Bolivia. Eso después Bolivia no tenía suficiente producción como para abastecer a Argentina, además tenía un precio muy caro, entonces ese anillo se cerró con todo lo que era la cañería que tenía que venir de Vaca Muerta. Hoy, por ejemplo, la provincia del Chaco, que tiene GNC, el GNC que está teniendo y que muy poco se utiliza porque son simplemente caños domiciliarios, no son caños industriales, ese GNC viene de Vaca Muerta, o sea, se cerró todo el anillo. Lo que pasa es que para pensar en una matriz energética o un país que tenga una matriz energética de GNC, sí hace falta muchísimo más inversión y muchísimos más caños, que es lo que se está hablando respecto del gasoducto Néstor Kirchner y otros gasoductos en los cuales hoy estamos teniendo tantos problemas de denuncias de corrupción, de falta de dinero, de que no se terminan de saber qué empresa gana o no gana la licitación, pero como te digo, esas son inversiones que ya se vienen haciendo, no es de este gobierno, no es del gobierno anterior, es de mucho antes que se vienen haciendo las inversiones para todo lo que es el anillo de GNC, y hoy es lo que tenemos que apuntar. O sea, no puede existir hoy en Argentina 4 provincias en las cuales no tengan un uso industrial del GNC. O sea, como te digo, de nuestras provincias del NEA, Corrientes aún no lo tiene, Misiones no lo tiene, Formosa no lo tiene, el Chaco lo tiene en su mínima expresión. Estamos hablando que quizás 1 o 2 industrias tengan en algún polo industrial y después de eso tienen 3 o 4 comedores nomás GNC. Debería estar en todos lados. Claro. Deberíamos poder cambiar lo que es el consumo de gasoil por GNC en todo lo que es la parte industrial. Oscar, gracias por ayudarnos a entender un poco el panorama acerca del faltante de gasoil, de la problemática energética en general, y seguramente no va a ser la primera vez que salgas en el programa, sino que va a haber otra oportunidad. Un abrazo grande y gracias por la diferencia de atendernos. Por favor, un abrazo muy grande. Saludos a toda la audiencia. Dale, muchas gracias. Un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Oscar, abrazo grande. Haya pasado Oscar Gaona, referente del sector de expendedores de combustibles de la provincia de Chaco, explicando por qué hay faltante de gasoil y además acerca de, mirando el corto plazo, qué debería hacerse para tratar de modificar. Queda claro, ¿no? A partir de lo que decía Gaona, no es una situación fácil de resolver, es muy compleja, pero viendo la parte positiva, uno podría decir no es imposible, siendo muy optimista, no es imposible, pero queda claro está que es muy, pero muy compleja la situación.